Buenos días, hermanos, amigos, buenos días a todos. Vamos a estudiar la palabra, a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña para poder agradarlo. Recordemos que la única razón de estar en la iglesia es darle honra, gloria y honor al único que la merece, y es el Señor. Y nosotros ya le dimos alabanzas, ya le cantamos, ya le dimos nuestras ofrendas. Ahora tenemos que estar pendientes para ver qué es lo que Él nos quiere dar a nosotros de acuerdo a su voluntad y a su misericordia. Hay temas que hablamos en la iglesia y que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué el Señor habla de esto? Porque a veces pasamos por alto muchas cosas que están en la palabra y lógicamente se nos van escapando porque perdemos la riqueza de todo lo que hay para nosotros. En esta mañana quiero tocar la segunda parte de lo que les prediqué el domingo pasado sobre la historia de Dina. Desde que la estudié, no la leí, sino la estudié, encontré algunos aspectos muy interesantes para enriquecer nuestra vida espiritual, familiar y de descendencia. Porque cada uno de nosotros tenemos que levantar un linaje que glorifique el nombre de Dios. El Señor le dijo a Abraham, porque yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que Jehová es Dios. Eso nos enseña que el Señor confía en que nosotros, los padres, cuando nos convertimos en abuelos, seguimos influenciando la vida de nuestros hijos. Por eso no debemos descuidarnos y alegar que no podemos meternos en la vida de los nietos. Pero la Biblia dice lo contrario. Por eso es que cuando usted lee las genealogías y lee la historia de David, de Josafat, de esos grandes reyes, ellos siempre buscaron en sus ancestros un modelo a seguir. Posiblemente sus padres biológicos no fueron un buen modelo, un buen ejemplo, pero eso no fue pretexto para que ellos hicieran lo mismo. Por eso vemos que se van 2 y 3 generaciones para atrás buscando un modelo que les sirviera de ejemplo, y la mayoría encuentran, dice, y siguió el ejemplo de su padre David. Pero resulta que David no había sido padre biológico, había sido tatarabuelo muchas veces. Eso nos enseña que nosotros como cristianos no podemos vivir anclados en la conducta a veces reprochable de nuestros progenitores. A veces alegamos que el mal ejemplo que recibimos de nuestro padre o nuestra madre porque ignoraron los mandamientos de la palabra, pues igual somos nosotros. Hay un ejemplo de 2 hermanos que crecieron en la misma casa, hijos de un mismo padre, y uno de ellos, dice la historia, que era un borracho perdido, un borracho callejero, y cuando le preguntan, ¿y tú por qué eres de esa manera? Y él dijo, bueno, mi papá fue borracho, yo también lo soy. Cuando le preguntaron al otro que llevaba una vida diferente, una vida modelo, le preguntaron, ¿y tú por qué eres así? Y él respondió, porque mi padre era un borracho.
Así que usted y yo tenemos la facultad, el libre albedrío, para escoger el ejemplo que nosotros queremos dar o el estilo de vida que queremos seguir. Por eso es que en el mundo cristiano, en el reino de Dios, tenemos que buscar un modelo que nos pueda servir de ejemplo, porque todos necesitamos alguien que nos modele la imagen y semejanza de Dios. Y si mis padres no lo hicieron por ignorancia, y que no debo juzgarlos por eso, porque la Biblia me ordena honrar padre y madre, sí puedo buscar a alguien, sí puedo imitar. Por eso dice Pedro, escudriñad bien la fe de vuestros pastores y seguid su ejemplo. Pero para eso tenemos que observar a quién quiero parecerme. Por eso es que la iglesia todavía tiene muchas falencias, tiene muchos conflictos y problemas no resueltos. Y lo peor de todo es que Jesús no puede venir todavía hasta que su esposa esté sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Alguien podrá decir, yo no puedo diezmar ni ofrendar porque pasé tanta pobreza que ahora no quiero que me falte nada. Pero eso es echarle la culpa a lo que sucedió en su casa. Usted podría muy bien escoger qué ejemplo quiere seguir. Así que la conducta no se basa simplemente en qué heredé de mis padres. La conducta se basa en a quién ha puesto Dios para que me sirva de ejemplo y poder cambiar el rumbo de mi vida. La Biblia dice, por ejemplo, tal la madre, tal la hija, pero eso lo hace con respecto a su pueblo Israel. Pero para nosotros, una madre que ha sido violenta, mal hablada, que ha sido denigradora de sus hijos, una hija no tiene por qué seguir su mismo ejemplo. Esa conducta podría orientarla a buscar un modelo diferente. Es decir, cada uno de nosotros escoge el estilo de vida que queremos seguir. En esta segunda parte de la historia de Dina y Siquem, vamos a ver algo interesante que está escrito aquí en la palabra. Y dice, por favor, póngase de pie. Génesis 34:7. Y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera, porque Siquem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Lo vamos a repetir. Y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera, porque Siquem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Espíritu Santo, muchas gracias. Te ruego claridad de mente, ocupa tú este lugar. Te recuerdo que yo también necesito ser enseñado por ti, porque yo también soy oveja de tu prado. Háblanos, instrúyenos y enséñanos para que nuestra siguiente generación sea una generación de gente santa, hombres de una sola mujer y mujeres de un solo hombre, que sepamos dirigirlos y guiarlos y enseñarlos a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad para evitar tanto dolor, vergüenza, humillación, ultrajes y pérdida de identidad. Muchas gracias por esta preciosa congregación que ama tu palabra, que te obedecen y te honran, no solamente por estar aquí, sino en sus vidas privadas y familiares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Jacob les cuenta lo que había pasado. Dina, su única hija,
había salido a conocer a las niñas, a las hijas de la tierra, dice la Biblia. La Biblia es bien clara cuando hace una división entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo. Al decir los hijos de las hijas de la tierra significa las que no eran del linaje, de la raza de los hebreos. Y todo eso provocó una gran tragedia moral, espiritual y sanguinaria entre los hijos de Jacob. Nunca se imaginó Jacob que por haber escogido su propio camino, cuando Dios le había dicho que regresara a Betel, donde había estado su altar antes de irse a la casa de Labán, en lugar de agarrar para Betel, casa de Dios, en lugar de agarrar para la casa de Dios, agarró para Siquem, sin darse cuenta o sin pensar, sin discernir el tremendo problema que iba a provocar con eso. Los padres cometemos tantos errores. Por eso yo en lo personal, aunque quizá ya canso con esto, o quizá porque caigo mal, estoy en contra de que los padres busquen en otro lugar el sustento. Porque lógicamente, como decía la profecía, ahí donde nos ha puesto Dios, ahí nos quiere prosperar. No tenemos por qué irnos y abandonar el hogar, abandonar la esposa, los hijos, con el pretexto de ir a ganar dinero y enviarles el pan. Eso muestra, lógicamente, una falta de fe y sobre todo de conocimiento de Dios. Pero es porque también la iglesia, lamentablemente, no tiene argumentos fuertes, basados en la palabra, como para enseñar esto. Pero también es cierto que nos engañamos porque el hombre es demasiado susceptible y creemos que con venir a la iglesia ya todo está resuelto. Otros creen que por servir al Señor ya se resolvió todo. Otros creen que por una oración congregacional cada 8 días todo va a cambiar. Pero vamos a conocer realmente lo que es vivir en el Evangelio. No es algo que se nos ocurre, sino que está en la palabra. Cuando los hijos de Jacob regresaron, 2 de ellos, Simeón y Leví, que eran hermanos de madre, hijos de Lea, con Dina, ardieron en ira y fraguaron un plan para vengarse. Ya conocemos la historia, pidieron que los de Siquem se circuncidaran y después de 3 días, cuando el dolor era más fuerte, llegaron estos 2 hermanos y mataron a todos los hombres. Me llama la atención que por el pecado de un hombre pagó toda la nación. Por el pecado de un hombre, todos los demás sufrieron las consecuencias. Muchas veces es el padre el que provoca que toda la familia sufra. Es el padre o es la madre quienes provocamos dolor, miseria, dificultades, conflictos en la familia. Como buenos padres le echamos la culpa al hijo, que es un rebelde, que es un malcriado. En este caso podemos culpar a Dina, que anda siendo una muchacha, hija de Dios, mezclándose con las muchachas del mundo. ¿Qué está haciendo una cristiana, una hija de Dios, enamorándose de un gentil como Siquem? ¿Qué está haciendo esta muchacha que por el deseo de sus ojos permitió que Siquem le dijera palabras que fueron poco a poco vulnerando su linaje, su pensamiento y su temor a Dios? Pero la pregunta, ¿sería una muchacha temerosa de Dios? ¿Sería Dina una hija del patriarca Jacob, imitadora de su padre? Lógicamente, hay un montón de preguntas y pocas respuestas. Pero esto debe servirnos a nosotros, los que todavía tenemos hijos e hijas o nietas o nietos, a quienes
mostrarles realmente el camino correcto. Porque como padre tengo que preguntarme, ¿quién le dio permiso a Dina para ir al mundo? ¿Quién le autorizó a que fuera a ser amigas entre ese pueblo? ¿Cómo es que Jacob no se dio cuenta que su hija estaba en una relación ilícita según la palabra de Dios? Porque cuando nos vamos a Cades Barnea, hay un mandamiento que Dios había dicho al pueblo: van a pasar al otro lado, les voy a dar esa tierra, pero eso sí, nunca vayan a tomar a sus hijas para sus hijos, ni darle sus hijas a los hijos de ellos. Les van a corromper, les van a enseñar costumbres que ustedes no han aprendido. Pero la pregunta, ¿las hemos aprendido o las hemos visto pasar? Ese es el asunto, que los padres estamos viendo las consecuencias de tanto fracaso moral, espiritual y material en otras vidas, y creemos que a nosotros no nos va a pasar. Si yo platicara con Jacob y le preguntara: Jacob, ¿y usted calculó que a su hija no le iba a pasar eso? Seguramente él me hubiera dicho: no, porque mi hija me ha visto orar a Dios. Mi hija, como sus hermanos, han visto mis altares. Les he contado mi historia cuando mi tío Labán me exprimió y Dios estuvo conmigo. Mis hijos con Dina conocen la historia de mis sufrimientos, por lo consiguiente, creí que eso los iba a hacer invulnerables al coqueteo del mundo. Pero ahora resulta que Dina no guardó nada de eso. Por eso la responsabilidad de hoy en muchas madres, en muchas abuelas, está más pesada que nunca. Como padres y como madres y abuelos no podemos perder el tiempo en estar viendo otras cosas sino la conducta de nuestros hijos. Por eso es que nosotros culpamos a los hijos, pero realmente los hijos, como escribí en alguna ocasión, son nuestro reflejo. Me llama la atención, y algún día les voy a predicar de eso que el Señor me mostró. Hay una frase en la Biblia que dice: y esta es la historia de Jacob. Imagínense, esta es la historia de Jacob. Si yo le digo a usted eso, a su mente viene inmediatamente desde el momento en que Jacob empieza su vida. Pero la Biblia no dice eso. Dice: y esta es la historia de Jacob. José, cuando tenía 17 años, fue llevado a Egipto. ¿Por qué empieza por José? ¿Qué tiene que ver José para darnos unas pistas de la historia de Jacob? Porque la Biblia es tan perfecta que en este momento, en este momentum, que es el único que hay en la Biblia se dedica a empezar la historia de Jacob con un hijo modelo, no como los hijos perversos. Quiere decir que su historia o la mía empiezan con un hijo. La pregunta: ¿con qué clase de hijo? ¿Un rebelde? ¿Un malcriado? ¿Un callejero? Esa es su historia. Quiere decir que usted y yo influenciamos tanto a ese hijo que de ahí arranca la historia patriarcal o familiar. Interesante que esa es la vergüenza que nosotros tenemos que sufrir por no haber previsto y tratar de tapar el sol con un dedo y maquillar a nuestros hijos de que porque están en la iglesia están con el Señor. Error. Podemos estar aquí, pero al cruzar los dinteles de las puertas podemos irnos al mundo en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras costumbres. Por eso es que el Evangelio se ha despreciado tanto por nosotros mismos. Lo hemos acomodado a nuestros deseos y a nuestros gustos. No es nada raro que un hombre se enamore de una mujer. No es nada raro que una mujer se enamore de un hombre, es lo más natural. El problema
¿De quién se están enamorando sus hijas? ¿De quién se están enamorando sus hijos? Eso muestra de quién está usted enamorado. Si usted está enamorado de su trabajo, sus hijos se van a enamorar de su trabajo y van a repetir su historia. Si usted está enamorado de las cosas del mundo, sus hijos van a estar enamorados de las cosas del mundo, porque están viendo que esa es la tendencia en la familia. Lógicamente Dina solamente siguió el ejemplo de su papá. Lógicamente lo vio haciendo altares, lo vio hablando con Dios una que otra vez. Sin embargo, no lo vio con esa pasión que debió haber inyectado en la vida de su hija. Así que no es un problema que Dina se haya enamorado de Siquem. El problema es, ¿por qué de Siquem? ¿Hacia dónde la podía haber llevado este hombre? Lo vamos a ver, aunque ya la semana pasada tuvimos un bosquejo, pero hoy lo vamos a ver más claramente. Dice, y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera porque Siquem había cometido una infamia en Israel acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Por eso el mensaje o esta segunda parte se llama lo que no debe hacerse en el pueblo de Dios. Porque lo mismo que no debe hacerse en la historia de Dina, no debe hacerse en nuestra propia historia. ¿Qué es lo que no debe hacerse? Muy sencillo. Dice que Siquem se acostó con Dina. Para nosotros acostarse es una expresión castellana, pero para la Biblia es una definición de algo muy diferente. Y aquí yo quiero rogar, como dijo mi esposa en algún momento de su oración, si esto le roza, si lo que va a oír le vulnera, por favor, arréglese con Dios. Yo no conozco sus vidas, pero sí conozco la mía. Así que Siquem se enamora de Dina y de seguro ella de él. El problema, insisto, no es el enamoramiento. El problema es qué pasó cuando estos se enamoraron. Sencillamente, lo que no debió haberse hecho fue lo que hizo Siquem, acostarse con ella sin casarse. Vamos a ver la diferencia entre acostarse y conocerse. Por eso es que la mayoría de matrimonios están pasando infiernos, situaciones difíciles, porque empezaron su relación acostándose antes de casarse. Y eso es lo que no debió haberse hecho, como dicen los hermanos de Dina. Esto no debe hacerse. ¿Por qué? Porque lógicamente, cuando hay una relación íntima, sin casarse, se rompe el orden natural de Dios. Se rompe el orden divino para el matrimonio, porque el matrimonio no es solamente que un hombre y una mujer se pongan a vivir bajo un techo. Hay un pacto. Hay una situación pública que debe hacerse. Entonces, lo que sucedió en este caso es que nosotros no entendemos muy bien el lenguaje bíblico. Cuando la Biblia habla de acostarse, y óiganlo bien, las madres y los padres que tienen hijos adolescentes, nos está indicando una relación de fornicación. No importa cuántos años viva la pareja junta, cuántos hijos tengan, ni si son adultos o no, sencillamente, si esta pareja están viviendo juntos sin casarse, legalmente están en pecado. Y Pablo dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Tengo que admitir que muchas veces la carne gana las batallas. Y algunos empezaron su matrimonio por la puerta de atrás. Significa que primero se acostaron y después se casaron. Pero ya el estigma ya quedó. Ya el pecado está flotando en ese matrimonio y por consecuencia en esa casa.
que va a ir al desastre, va a ir al fracaso si no hacemos algo. Por ejemplo, veamos Génesis 39:7. Por favor, ¿quién me va a ayudar? Ok. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, hablando de la mujer de Potifar, y quiero que lea bien las frases. La mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Incluso en Egipto sabían perfectamente que siendo una mujer casada y el muchacho un cristiano consagrado a Dios, ella no le dijo sencillamente: ven y conozcámonos, sino ven y acuéstate conmigo. Ahí tenemos la primera pista para saber cuál es la diferencia entre acostarse y conocerse. Luego tenemos la lectura de Génesis 39:10. Veamos. Y ella insistía, nuevamente la mujer de Potifar, a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Lógicamente José respetaba el estatus de la mujer. No solamente era casada, sino que él sabía lo que significa acostarse con una mujer soltera o casada sin un matrimonio o sin un compromiso. La otra definición es conocer. Veamos Génesis capítulo 4, verso 1. Y el hombre conoció a Eva, hablando de Adán, un matrimonio hecho por Dios. Y el hombre conoció, no dice que se acostó, conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Eso quiere decir que una relación matrimonial ya no es acostarse, es conocerse. Por eso es que solamente el esposo conoce íntimamente a su esposa y viceversa. Todos los demás nos conocemos superficialmente, pero quien realmente conoce a su cónyuge es el hombre o la mujer que duermen con ellos, que tienen ese compromiso. Por eso es que nosotros, cuando cometemos el pecado de acostarnos, no conocimos a la persona, porque solamente tuvimos una relación de fornicación y ya estando juntos empieza a aflorar lo que realmente somos. Y es cuando viene la tragedia, hombres violentos, mal hablados, incluso pegadores de mujeres, porque ella no lo conoció, sencillamente se acostó. O sencillamente el hombre, cuando ya están en una relación bajo un techo, sin haberse casado antes de acostarse, empieza a descubrir que la mujer con la que vive no es lo que él creía que era. Y ese es el problema que confrontamos en la iglesia hoy en día. Veamos el verso 25 siempre del capítulo 4. Y conoció a Adán, otra vez conoció a su mujer, y vuelve a dar fruto. Quiere decir que cuando un hombre y una mujer se conocen, hay frutos. No estoy hablando de hijos, no estoy hablando de progenie, estoy hablando de conocernos y que empiezan a aflorar los frutos. Ahora la pregunta es, ¿qué fruto puede producir el acostarse con una mujer sin haberse casado? ¿Qué fruto puede producir el acostarse con un hombre sin haberse casado? Ese es el conflicto de lo que no debió hacerse con Siquem. Porque Siquem violó todas las reglas divinas para el matrimonio. Lo vamos a ver ahorita. Así que tenemos la diferencia entre acostarse y conocerse. Por eso es que Dios es tan perfecto que ha dejado sus reglas bien claras. Acostarse y conocerse, mis amigos, son dos cosas diferentes. ¿En dónde está la diferencia? Dios prohíbe tener relaciones sexuales fuera de un pacto matrimonial. Esta norma no es solamente para Israel, sino para todos los hijos de Dios, puesto que está escrito que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Aquí está el primer paso. Esta norma no es solamente para Israel, sino para todos los hijos de Dios, puesto que está escrito que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando solamente se están acostando, no hay un rompimiento con la familia. ¿Qué tal? Cuando un hombre y una mujer, una señorita y un joven deciden acostarse violando las reglas divinas, no hay un rompimiento con el padre y la madre. Sigue todavía el nexo y eso es antinatural. Por eso es que la familia cristiana sigue fracasando. El que no ha anunciado que ahora dejará a su padre y su madre en un acto público, no puede ser una sola carne con una mujer. El que no se ha unido a una mujer en un acto público de matrimonio establecido por las normas de las autoridades del país, no tiene el derecho de tener relaciones sexuales con ella. ¿Por qué? Porque no ha adquirido una mujer de la cual se pueda decir que es su mujer. Porque cuando un hombre y una mujer se acuestan, el hombre está violando un pacto divino y está haciendo de esa mujer su mujer. Pero la pregunta, ¿quién lo autorizó? ¿Quién lo autorizó para que él diga, ella es mi mujer? Porque lógicamente en el orden divino, alguien tiene que autorizar. Por eso que en algunas iglesias, en un día de bendición, el pastor o el líder pregunta, ¿quién entrega a esta mujer? Y casi siempre responden, pues yo, el papá, la mamá, el hijo, el cuñado, el abuelo. ¿Quién la entrega? Entonces, cuando usted se acostó con la mujer, ¿quién se la entregó? ¿Con qué permiso la hizo su mujer? ¿Quién lo autorizó para llamarla su mujer? Tiene que haber sido una autoridad, que haya sido un abogado o haya sido un pastor. Pero si usted lo hizo por su propia autonomía, usted lógicamente hizo algo que no debió haberse hecho, porque a partir de ahí viene una secuela de situaciones dolorosas. Por eso es que la iglesia, como no toca muy profundo estos temas, seguimos sufriendo con esas consecuencias. Y resulta que el hombre que hizo suya a esa mujer sin el permiso de Dios y de alguna autoridad, con el tiempo empieza a separarse de ella, porque no hubo un pacto de dejar padre y madre por ella. No la dejó. El que no se ha unido a una mujer en un acto público. Por eso es que las bodas o las bendiciones en la iglesia deben hacerse públicamente, porque todos los asistentes dan testimonio de que ese matrimonio se organizó de acuerdo a los principios divinos. Eso no necesitamos nosotros aprenderlo porque debe ser algo ético. Sin embargo, Satanás nos ha robado esa oportunidad. Por eso tenemos las bodas de Caná. No solamente porque Jesús fue invitado, sino porque estaban haciendo un acto público. Todos estaban dando cuenta que ese novio estaba tomando a esa muchacha con la autorización, no solamente de los padres, pero también con la bendición de Jesús. Por eso es que aquí, en Visión de Fe, atacamos muchísimo la falta de moral en nuestros jóvenes que anden buscando novias, incluso en el mundo. Porque lo lógico es que suceda lo que pasó con Siquem. Porque allá afuera no conocen las reglas morales, las reglas de la ética cristiana, aunque el muchacho o la muchacha de aquí sí lo conozca, pero son vulnerados.
Y aquí es en donde viene lo doloroso. Si usted como mujer, como madre, primero se hizo mujer de un hombre sin el permiso y la autorización de Dios, de las leyes y de su congregación, empiece a romper esa maldición porque su hija va a seguir el mismo ejemplo. Así de sencillo. Empiece usted a internalizar, a menos que usted quiera que su hija repita lo mismo y que le quede embarazada sin casarse. A menos que usted quiera eso, haga caso omiso a esta palabra. Pero si usted hace conciencia y se recuerda, entre comillas, que su matrimonio empezó primero con fornicación y después tratando de justificar el pecado, vino al altar, usted, como yo posiblemente, ya tenemos problemas. Aunque, por honrar a mi esposa, debo decirle que nos cuidamos muchísimo de eso. Lógico, yo ya conocía el ministerio matrimonial, yo ya conocía la palabra y fui criado en un ambiente cristiano estrictamente de santidad. Sin eso yo no hubiera quizá obedecido el mandato de Dios y hoy no tendría el carácter de hablar esto delante de mi esposa. No porque sea perfecto, sino porque conozco las consecuencias, incluso en mi propia familia. El que no ha adquirido una mujer de la cual se puede decir que es su mujer, mediante las normas establecidas para el matrimonio, no puede unirse físicamente ni vivir junto con ella. Es un abuso a las reglas de Dios que un hombre y una mujer vivan juntos sin haber hecho públicamente una declaración de que dejarán padre y madre, porque repito, ¿qué autoridad los declaró marido y mujer públicamente? Por eso es que aún en la sociedad, las alcaldías de cuando en cuando atacan este problema haciendo bodas gratis. ¿Se han dado cuenta? De cuando en cuando la alcaldía invita a todos aquellos que no se han casado, vengan, lo vamos a hacer gratis y aquí que allá y que no sé qué, porque el pretexto del hombre, perversamente hablando, es no tengo dinero. Y entonces la alcaldía, quitando ese oprobio, porque ese pecado, lógicamente, aunque ellos no conocen a Dios e ignoran esas reglas, la ética moral dentro de ellos les hace ver que si el Salvador sigue por el mismo rumbo de aceptar concubinatos y parejas viviendo sin casarse, es una mala moral para los ciudadanos. Ellos mismos lo saben, cuánto más nosotros. Esto fue lo que no debió hacerse en Israel en el caso de Dina y Siquem. Tanto Siquem como Dina se quedaron viviendo juntos sin casarse. Génesis 34:26. Y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Dese cuenta, Dina y Siquem ya estaban viviendo juntos sin casarse. Por eso fue que cuando el papá de Siquem, Hamor, la fue a pedir, ¿qué pasó? Ya no lo logró. Ya el otro la había tomado como su mujer. Había violado un pacto de santidad. ¿No será que eso hay aquí en medio de nosotros? ¿No será que por eso tantas madres luchan y luchan con sus hijas para que dejen esas famosas redes sociales? ¿No será que por eso sus hijos han salido rebeldes, violentos, respondones y abusivos, y que ahora no los aguanta cuando usted mismo fue quien provocó esa avalancha de situaciones? ¿No será que usted ahora está culpando a su hija o a su hijo de rebelde, de que no hace nada, de que no estudia, de que aquí, que allá, cuando usted misma inició esa relación fornicando?
y que vistiéndose de blanco 6 meses después, 1 año después, vinieron a la iglesia ya habiendo violado los principios legales de Dios y con eso pensó que se arregló todo. Lo lamento. Ayer leí algo muy interesante que por años había estado pasando por ahí, pero hasta ayer lo pude ver. ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando mató al egipcio? Dice que lo mató y lo enterró en la arena, pensando que nadie se había dado cuenta. Muchos de nosotros hemos enterrado aquel pecado en la arena del tiempo. Pero nuestros hijos son cobradores. Y es injusto que su hija, arrastrada por esa herencia, por esa maldición, tenga que sufrir hoy la vergüenza de tener que escuchar esto y decirse a sí misma: yo hice eso, Señor. Yo lo hice. Por eso es que no dejé padre y madre, porque lógicamente me fui a un motel, me fui a una casa, me fui en escondidas y luego regresé a mi casa como que nada había pasado, enterrando mi pecado en la arena. Y hoy con este mensaje, la arena se está removiendo y está saliendo a luz. Por eso, aunque nosotros, los pastores Berché, tratemos por todos los medios de cuidar a la juventud, hay herencias con las que no podemos luchar. Hay maldiciones contra las que no podemos hacer nada, porque ya no nos toca a nosotros. No es cuestión de prédica. Sin embargo, quiero preguntarle, cuando un muchacho se pone a vivir con una patoja sin casarse, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Y eso te enseña tu pastor? ¿Y al pastor le cae la culpa? Cuando es el padre y la madre quienes deben controlar esa conducta. Cuando son los abuelos quienes debieran controlar esa conducta, a los pastores nos cae. Quizá por eso el Señor me permite tocar estos temas tan espinosos, tan susceptibles de provocar vergüenza y humillación. Pero no soy yo, es la palabra. Es la palabra la que busca arreglar nuestras vidas. Quizá porque el Señor ya está cansado de ver tanta mentira, tanto engaño, no a Él, porque Él todo lo ve. Mentira y engaño ante nosotros mismos. Tanto Siquem como Dina se quedaron viviendo juntos sin casarse. Vemos entonces lo que Simeón y Leví estaban arreglando. Siquem y Dina habían cometido pecado de fornicación y eso no era correcto moral, ética ni socialmente. Y para más inri, la Biblia nos declara algo más feo. Génesis 34-31. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? ¿Qué le dice esa palabra? Es ofensiva, vergonzosa. Es vergonzoso que una hija de Dios se entregue tan fácilmente a una pasión desordenada solo porque los padres iniciaron mal un camino. Alguien tiene que cortar esa maldición. Alguien tiene que desenterrar ese pecado de la arena del tiempo y confesar delante de Dios: yo soy el culpable. Yo soy el culpable. Así que no importa si usted llegó al altar 8, 20 días después, si ya había cometido este pecado de deshonrar el altar de Dios. Porque el matrimonio es uno de los altares donde la esposa se sacrifica para que el hombre pueda tener hijos. No lo olvide. Hoy tenemos 3 altares, espiritualmente hablando. El altar de Dios, el altar de la mesa es un altar, porque ahí el pan, el pollo, la carne se sacrifican para que usted se alimente. Y el tercer altar es el dormitorio, donde la mujer se sacrifica para que usted pueda tener sus hijos.
Así que no se pregunte por qué su esposo no ama al Señor. ¿Por qué es un hipócrita haciéndole creer a todos de que es cristiano solo porque viene a la iglesia y en la casa es totalmente diferente? Empezó mal. Usted se hizo de él sin el permiso de Dios. Aunque después Siquem trató de arreglarlo pidiéndole a Jacob, a la hija, a través de Hamor. Ya no hubo de dónde sacarlo. Pero le pregunto, si Dina hubiera vivido en este tiempo, cuando Hamor le fue a pedir la mano a Jacob, ¿qué hubieran hecho? Hubieran matado un buen becerro, hacen fiesta, alquilan la mejor sala de té, alquilan la marimba, llevan música, alabanza, gloria a Dios, llevan al pastor para que predique bonito, pero ahí ya hay maldición. Vestido blanco, el hombre ahí todavía pregunta inocentemente, ¿quién entrega a esa mujer si él se la había agarrado? ¿Se da cuenta que la vida cristiana no es cuestión de retórica? ¿Se da cuenta que ser nacido de nuevo no es una cuestión de una oración de 10, 15 minutos y regrese a su casa a seguir viviendo como siempre? ¿Se da cuenta que venir a la iglesia y escuchar un mensajito cada 8 días ya lo hace hijo del reino? No. Se trata de un caminar. Se trata de una relación íntima. Por eso me gusta el texto de Isaías, creo, cuando el Señor pregunta, ¿de qué se jacta el sabio? ¿De qué se jacta el rico? Jáctese en conocerme, no dicen acostarse conmigo, en conocerme. Entonces la pregunta, ¿conoce usted realmente a Dios? Si usted conoce a Dios, no debe hacer las cosas que hacen en el mundo. Si usted conoce a Dios, su lenguaje tiene que ser diferente. El trato hacia su esposa tiene que ser diferente. El trato hacia su esposo tiene que ser diferente. Porque por ella ha dejado usted padre y madre cuando hizo el acto público. No es que cuestión después de 8 o 9 días o de un mes, de 3 meses o antes de que se descubra el embarazo, casémonos rápido. No. Ya la maldición, como el ave en su vagar y la golondrina en su vuelo, ya llegó. Quizá esto les sirva para explicarse por qué en los hogares cristianos hay tanta mediocridad espiritual. ¿Por qué nuestros hijos están pagando las consecuencias? ¿Por qué nuestros nietos están pagando dolorosamente consecuencias de no tener una vida abundante como Jesús lo promete? Esta iglesia, Visión de Fe, tiene el privilegio de parte de Dios de que nos descubra estos misterios por alguna razón, porque Dios querrá limpiar vientres, Dios querrá limpiar corazones. Voy a decirle algo que espero me lo pueda entender. ¿Sabe por qué a veces Dios permite el aborto? Porque Dios está limpiando esa matriz, porque anteriormente fue profanada por el pecado. Y es para Dios mejor sacrificar un bebé que toda una familia. Por eso casi siempre hay un aborto en ese caso. Pero se le echa la culpa al Seguro Social. Es que comía mucho chile. Es que no. Haga su historia. Por eso cuando la Biblia dice, y esta es la historia de Jacob, cuando José, ¿por qué no menciona sus primeros años? Porque su vida empezó después del pecado de fornicación. Lógicamente, no voy a faltar a la ética preguntando ¿quién quiere ponerse de pie? No me toca a mí que juzgar eso. Sé que esto está provocando más de algún recuerdo amargo,
de haber iniciado abusivamente una relación sin el permiso de Dios. Y suficiente dolor hemos sufrido como para avergonzarnos unos a otros. Eso sí, no podemos permitir que el orgullo, la petulancia, la soberbia sigan campeando en nuestros hogares, y ser valientes y reconocer: sí, Señor, empecé mal, rompí todas tus reglas y después traté de arreglarlo como se arregla normalmente en el mundo, y ahora veo que no te pareció correcto lo que hice. Y entonces, así como estamos, sin evidenciar a nadie, quizá usted pueda cerrar sus ojos y decirle: Señor, necesito que me perdones. Necesito confesarte mi pecado. Necesito reconocer: no fui débil, Señor, no fui débil, no. No me voy a justificar. Fui sencillamente desobediente a tu palabra. Cierre sus ojos, por favor. Usted cierre sus ojos. Sencillamente, Señor, ignoré tus mandamientos, ignoré tus preceptos, y hoy quiero pedirte perdón. Y quizá muy sutilmente tome la mano de sus hijos sin evidenciarlo. Tome la mano de su hija y en su corazón rompa cualquier maldición, y dígale así con un susurro, pero que lo escuche el Espíritu Santo: por favor, borra mi pecado. Borra mi pecado, Señor. Borra mi pecado. Que mi hija, que mis nietos no caigan en esta maldición de Siquem y Dina que yo también repetí. Límpiame, purifícame. Por eso David le decía: purifícame con el hisopo de tu palabra. Porque pasar hisopo en una herida es doloroso, pero ese dolor sana, liberta y levanta. Esta mañana es una mañana de liberación en secreto entre usted y Dios. Dígale así con un susurro: hija, a ti no te va a suceder esto, no porque yo lo diga, sino porque tú eres otra generación. Tú eres de otro linaje. Tú serás mujer de un solo hombre. Y tú, mi querido hijo, serás hombre de una sola mujer. Y si sus hijos no están aquí, envíe su palabra, como hago yo con la mía. Y declaro que mis nietas que están en Guatemala no van a vivir esa amarga experiencia que pude haberles transmitido a través de la genética. Declaro que nuestros hijos van a heredar una herencia de pureza, de santidad. Por eso te pido perdón, Señor, porque fui ignorante de todo lo que hice. Te pido perdón porque en lugar de esperar el tiempo correcto, mi esposa, mi esposo y yo nos adelantamos y empezamos con pecado de fornicación. Pero tu sangre es tan poderosa, tu sangre, Señor, es tan perfecta, es tan santa, que puede limpiar y quitar todo pecado. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, porque para ti nada es imposible. Nos humillamos delante de ti. Nos humillamos ante tu presencia, Señor. Y hoy borramos ese pecado. Sí, Señor, y te damos gracias por traer estas cosas a luz, para que podamos presentarnos delante de ti y pedirte que seas tú quien establezca el futuro de nuestros hijos. Ayúdanos a ser valientes para reconocer delante de ti que no fuimos fieles
ni siquiera con la mujer con la que ahora estamos casados, o el hombre con el que ahora estamos casados. Porque la mujer también tiene mucha responsabilidad al permitir que alguien sea su Señor en la tierra. Porque la mujer tiene mucha responsabilidad al darse sin precio, cuando el precio fue pagado con sangre inocente. Señor, yo te doy gracias y te ruego que cada uno de nosotros tome esta oportunidad que tú nos das para prepararle el camino a nuestros nietos y nuestras nietas, y podamos ver en ellos que fueron liberados de la maldición que sembramos aún en ignorancia, pero conocíamos el bien y el mal y no lo seguimos. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por hablarnos en tiempo y fuera de tiempo, por limpiar nuestras eras y hacer que de nuestra tierra solo haya un fruto que te sea agradable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.